Queridos hermanos y hermanas, cada año, el cuarto domingo de Pascua, la liturgia nos habla del buen pastor, utilizando cada vez otro texto de los evangelios. La imagen del pastor es muy conocida en la antigüedad, cuando los pueblos eran casi todos los pastores. Se valoraba mucho la imagen de esta persona que cuidaba el rebaño, que lo protegía, lo llevaba a las fuentes y a los mejores pastos. Y por eso la comunidad cristiana primitiva valoró y representó a Cristo como este buen pastor. En el Evangelio de hoy, Jesús define su identidad de pastor en contraposición a otros personajes: el ladrón, el bandido, el asalariado. Mientras Él conoce las ovejas y las llama por su nombre, mientras Él va delante de ellas y las guía, mientras Él no huye cuando viene el lobo, sino que da la vida por las ovejas. El ladrón entra por los muros. Es un extraño al que las ovejas no siguen. Y sobre todo, lo único que busca es robar y matar. Yo quisiera, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy acogiéramos esta propuesta de Jesús. Dejarnos guiar por el que es el buen pastor. Y pienso que esta propuesta y este mensaje son muy importantes y muy actuales en el momento que vivimos. Realmente estamos en una situación desconocida. Estamos en una incertidumbre. Estamos con algo de angustia y de temor frente al futuro. Nosotros nos sentíamos todos muy fuertes. Nos sentíamos muy seguros. Creíamos que habíamos organizado el mundo. Pensábamos que con la técnica y con la ciencia todo lo habíamos conquistado y conseguido. Nos parecía que si la economía funciona bien, tenemos dinero para adquirirlo todo y resolverlo todo. Nos parecía que cualquier situación que se nos presentara de una o de otra forma, con los distintos saberes, las diversas disciplinas que la humanidad ha cultivado, nos podríamos afrontar. Y ha resultado algo inesperado. Un virus invisible en un mes paró el mundo entero. Nos encerró a todos en nuestras casas. Está haciendo tambalear la economía. Ha cuestionado toda nuestra realidad humana y social. Y nos ha puesto a reflexionar y pensar quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde debemos caminar y cómo debemos dirigir nuestra vida. En realidad, si no hemos perdido aquel tiempo de confinamiento, de protección frente a una epidemia, si somos serios, si somos responsables, si estamos viviendo lo que debemos vivir, nos damos cuenta que todo está en cuestión. Un virus nos ha mostrado cómo nuestra vida, cómo la sociedad, cómo la organización que habíamos construido puede estar sin cimientos. Y entonces, a la luz del Evangelio, debemos preguntarnos hoy: ¿y quién nos estaba pastoreando? ¿Quién nos está pastoreando? ¿Por qué puerta habíamos entrado? ¿Quién guía a los políticos, a los científicos, a los empresarios, a los hombres de la cultura y del desarrollo social? ¿Quién pastorea a las familias? ¿Quién pastorea a los jóvenes? ¿Quién nos está hallando a todos nosotros? Y tal vez tengamos que reconocer que nosotros no hemos escogido pastor que nos guíe, sino que simplemente como una manada nos hemos dejado llevar. Y es así como nos ha pastoreado ante todo el egoísmo. Cada uno buscando su propio provecho, cada uno situado en su metro cuadrado, defendiendo lo suyo y queriendo acaparar todo para sí, incluso con la fuerza y la violencia. Y nos hemos dejado guiar por la ambición de dinero, porque hemos creído que el dinero lo da todo, lo puede todo, lo consigue todo. Hemos caído en la idolatría de un Dios falso, de un Dios débil, tan débil que todos los días la economía se vuelve volátil e incierta, inestable. Nos hemos dejado guiar por la opinión pública, que unos días nos trae informaciones ciertas y otros días dice despropósitos.
y de tal forma nos ha confundido que finalmente nosotros no sabemos dónde está la verdad y dónde está la mentira. Como está ocurriendo hoy con toda la información que pasa a través de medios de comunicación fartos de profesionalismo y de seriedad, que transmiten cualquier cosa, y de las redes sociales que multiplican no solo inoficiosamente, sino a veces perversamente mensajes que no hacen bien. ¿Quién nos ha pastoreado? Nos hemos dejado pastorear por la diversión, por el entretenimiento. Mientras algo nos distraiga, vamos pasando la vida. Y dejamos que la vida se nos vuelvan días vacíos, meses inútiles, años que no cuentan. Y un don tan grande lo vamos perdiendo día a día. Nos hemos dejado pastorear por la sociedad de consumo, que finalmente consume a sus consumidores, porque nos impone la moda, nos impone el artista, nos impone en la alimentación, nos impone las prácticas de cada día, y todos como robots programados desde afuera nos dejamos llevar. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante hoy oír a Jesús que nos dice: yo soy el pastor, yo os conozco, yo voy delante y os guía. Yo no estoy por robar ni por matar. Yo estoy aquí para dar la vida por vosotros. Jesús nos invita a un encuentro, pero no lo conocemos, no lo amamos, no lo seguimos, no hablamos con Él de verdad, no hemos recibido su vida. Hermanos, es necesario encontrarnos con Cristo. Él nos enseña a vivir en la seguridad, en la confianza, en la alegría. No hay motivo para la angustia, no hay razón para el temor, no hay ocasión para la inseguridad. Si he aprendido a vivir en Dios, yo soy una persona con seguridad. Hermanos y hermanas, en este Domingo del Buen Pastor estamos invitados a seguir las huellas del Señor, a ser buenos pastores para la gente que nos rodea. Y al final de nuestra vida, esperemos que se pueda decir de nosotros lo que se ha dicho de Cristo. Ha pasado su vida haciendo bien y ha ayudado a los demás a tener vida en abundancia.